Muy bien, vamos a empezar clase, muchachos. Tenemos que continuar con las propiedades mecánicas de los materiales. Ya nos queda poquito de la unidad y entonces el día de hoy vamos a trabajar con otras de las propiedades. Si ustedes recuerdan, estuvimos trabajando con tensión, deformación, elongación, deformación en frío, entre otras de las propiedades, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a platicar un poco también de otras propiedades más que tienen que ver con flexión, carga axial y dentro de ellas mismas por ahí aparece lo que se llama el pandeo. Entonces, vamos a ver de qué tratan. Por el momento, el día de hoy no vemos eh, situaciones que tengan que ver con cálculos en sí, sino vemos definición, tratar de entender, comprender de qué se trata. Vamos a ver incluso expresión de esto mismo en referencia a gráficos. Hay que comprender bien de qué es y durante el proceso de trabajo en la semana vamos a tratar de comprender un poquito mejor de qué se trataba eso de los momentos. Sí voy a mencionar cómo, a qué hace referencia la fórmula y sobre todo pues que tiene que ver con la flexión y cargas axiales. Y vamos a continuar trabajando con la expresión de estas definiciones, cálculos, a resolver problemas y así esto nos llevará a la próxima semana que es donde ya cerraríamos la unidad de mecánica de materiales. Si se fijaron, es una unidad que resulta un poquito más larga que otras debido a que sí hay que profundizar un poquito más en cada una de las propiedades y hacer sus cálculos en específico. Entonces, precisamente el día de hoy, como les mencionaba, vamos a trabajar con estas propiedades, flexión, carga axial y algo más que nos llevará a el pandeo. Y como notan ustedes, lo que deben de poder estar observando es un sistema mecánico donde tenemos materiales metálicos precisamente donde están en constante movimiento y esto es lo que va a generar que a través de ese movimiento y del tiempo, del rozamiento, que existan incluso hasta desgastes en el material, que sí vamos a mencionar un poquito de eso el día de hoy, ¿sí? Y vamos a ver la utilidad además de todo esto de hablar de carga axial y flexión. Tiene mucho que ver con vigas, con cables, y es lo que nos lleva a estructuras con materiales. En el caso de materiales metálicos, ojo que estas propiedades sí existen también para los materiales cerámicos, para los materiales poliméricos. Son situaciones similares, sin embargo, para materiales cerámicos, por ejemplo, tienen otras formas de calcularse porque sí, el comportamiento, sabemos que tienen alta dureza, por ejemplo, los materiales metálicos, pero a la vez son muy frágiles. Entonces, a esos materiales no los puedo someter al tipo de análisis que se puede someter a los metales, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a tratar de ir entendiendo, como les decía yo, esto nos lleva a materiales que utilizamos sobre todo en estructuras. Como pueden observar, yo creo que ya ustedes sí están viendo aquí las figuras que les escogimos, las fotografías para que ustedes vean usos de algunos de estos materiales metálicos y que vean que a través de una estructura se tienen que acomodar con espacios precisamente calculados. Y ese cálculo de decir estos espacios de donde puede tomar entre uno y otro y por qué luego se ponen atravesados, qué permite que se unan un punto y otro, ¿sí? De hecho, esos puntos donde se llegan a unir son cuestiones que luego se les llaman nudos y hay cálculos, pero sobre todo los cálculos tienen que ver con momentos y son momentos de flexión.
que ahorita los vamos a platicar, vamos a ver de qué se tratan estos momentos. Ustedes deben estar familiarizados con este tipo de estructuras, por ejemplo, la que vemos aquí, la primera fotografía que ven ustedes a la izquierda en su pantalla, pues son estructuras para cableado eléctrico que tienen que soportar una carga constante, ¿sí? Pueden ver entonces en la siguiente fotografía donde se muestra un edificio. La tercera y cuarta fotografía pueden ustedes ver lo que son puentes. Y la última fotografía lograrán ustedes ver una estructura que fue para dar un sombreado en un estadio. Y además de servir para sombra, también sirve para colgar cargas también, que son las cargas de iluminación y cargas que tienen que ver con sonido, ¿sí? Por lo tanto, dependiendo del uso donde se les dé el material, que esto ya lo hemos platicado antes, es como tienen que ser sus propiedades, ¿sí? Pues para poder avanzar al resto y estudiar el resto de los materiales, necesitamos haber comprendido un poquito más sobre las propiedades mecánicas. Entonces, bueno, vamos a avanzar hacia adelante y vamos a platicar un poquito más de la flexión. Con ella empezamos, ¿sí? Entonces, yo les escogí por ahí, espero que puedan observar aquí a la izquierda que tienen la tracción, que de esto de hecho están haciendo una práctica que tienen abierta en este momento. Ojalá que ustedes se tomen el tiempo de entrar de hecho a los simuladores, que es a través de Steel University. Y de hecho, sí le pueden poner en español. La página originalmente está en inglés, pero una vez que uno entra a cada simulador, uno puede seleccionar el idioma y sí lo pueden cambiar a español dentro del simulador. Y que están viendo esto, o sea, la atracción que tiene que ver con un esfuerzo, ¿sí? La situación de esfuerzo de corte que pasa cuando existe el esfuerzo de corte. Esto lo van a ver en esa práctica, insisto. Y ahorita vamos a hablar incluso un poquito de torsión, que en realidad tome en cuenta que se tome un material y se tuerza o se someta a un esfuerzo de rotación. Pero la flexión, si notan ustedes aquí en esta pequeña gráfica, tiene que ver con que uno tenga cargas o fuerzas sobre un material, en este caso que pudiéramos decir que es una viga, y esto pudiera provocar que el material se flexione. O sea, suponiendo y muy exagerado que la viga se doblase, ¿sí? Y digo muy exagerado porque eso es donde la flexión llega al llamado pandeo, ¿sí? Es un efecto. Sin embargo, la flexión existe por poner pesos o cargas sobre vigas, sobre cableados, sobre estructuras en general. Y conociendo este dato de la flexión es como puede uno saber y evitar que se llegue pues al pandeo. Entonces, cada cuánto tengo que poner un soporte, o sea, otro tramo de material o otra viga, hasta cuánto me permite el material soportar esa carga para la que fue diseñado, ¿sí? O bueno, con las propiedades que ya tiene el material, yo cómo voy a acomodar la estructura con respecto a las cargas a las que va a ser sometido el material, ¿sí? De eso trata precisamente la flexión. Por lo tanto, entonces, si nosotros definiéramos la flexión, esta se le llama un tipo de deformación que presenta cualquier elemento estructural en una sola dirección perpendicular a su eje vertical, ¿sí? En caso típico son las vigas, las que están diseñadas para trabajar principalmente a la flexión. Aquí ustedes tienen un diagrama aquí arriba a la derecha
donde se puede observar esa F que representa a la fuerza, que es precisamente perpendicular, ¿verdad? Al elemento o a la estructura, ¿sí? A eso se refiere, o sea que este, el esfuerzo es aplicado perpendicular a la estructura. Pero además vamos a observar qué sucede cuando esa estructura se encuentra ajustada de dos lados, como pueden observar aquí. No sé si yo lo tuviera, digamos, amarrada, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden observar aquí, ¿no? Que tiene dos espacios donde está agarrada, pero también hay otras formas de tener a esa estructura agarrada o ajustada de un lado, por ejemplo, nada más. Entonces, vamos a ver en las siguientes diapositivas de qué trata esto. Algo más que destaca a un objeto sometido a flexión puede presentar una superficie de puntos llamados fibra neutral, tal que la distancia a lo largo de cualquier curva contenida en ella no varía con respecto al valor antes de la deformación. ¿Y a qué nos referimos a la distancia? De donde se encuentren los puntos, voy a llamarle como puntos de agarre, ¿sí? Hasta donde se encuentra la fuerza a la que se le está sometiendo al material. El esfuerzo que provoca la flexión, entonces se le denomina momento flector. Y aquí aprovecho para explicar qué es un momento, ¿sí? Que no tiene que ver con el tiempo. En cuestión de materiales y propiedades de los materiales, y esto proviene, muchachos, de movimientos, o sea, de lo que se estudia en mecánica. De hecho, esta parte de hablar de materiales, de propiedades de los materiales, también se le puede conocer como mecánica de materiales, porque es cuando puede sufrir un movimiento el material, ¿sí? Entonces, de hecho, les digo, ¿no? O sea, tiene que ver con un movimiento, un desplazamiento. Yo no sé si ustedes ya en la clase de mecánica ya están viendo movimiento en una dirección, que en una dirección ustedes ven que el movimiento tiene que ver con la distancia, ¿verdad? Y si hablamos de esos movimientos, insisto, pues es una distancia que si tengo un objeto en un punto A, en un momento determinado puede estar ese objeto, haber cambiado de posición y encontrarse en el punto B. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, un momento tiene que ver con ese desplazamiento, ¿sí? Con respecto, en este caso, en una viga es el desplazamiento que termina siendo este, de cierto modo angular. O sea, si yo tengo una fuerza sobre la viga a una determinada distancia, vamos a suponer, del punto de apoyo, ¿sí? Voy a suponer que es una distancia A, entonces el momento se expresa con respecto a la fuerza que se aplica y la distancia, ¿sí? Que es fuerza por distancia. Que cuando ustedes lleguen a ver en la parte de la clase de mecánica, mecánica pura, esta es mecánica de materiales, o sea, mecánica aplicada. Cuando ustedes lleguen a esa parte de donde se observa después de movimiento en una dirección, se ve movimiento en dos direcciones. Después de ello, donde entra uno a ver, a estudiar las leyes de Newton, también estudia uno lo que le llamamos trabajo. Y trabajo es una expresión de un esfuerzo a través de una distancia al que se mueva algo de un lado a otro. Entonces, nada más que en esa clase de mecánica general se estudia así como fuerza por S, que es el espacio que se traslada, o sea, la distancia. Y luego, de hecho, con respecto al vector, o sea, por ejemplo, si nosotros trasladáramos, aquí les estoy dando algo de lo que van a ver en mecánica. Por ejemplo, si tengo una colina y estoy empujando, es
hay una personita que está empujando un objeto que está pesado, ¿sí? Entonces, suponiendo que este objeto, fíjense cómo puse la flecha, que es la fuerza debida al peso. Esto es similar a lo que les estoy dibujando acá, para hablarles de momentos. Pues les tengo que hablar un poquito de esto de mecánica general para que me comprendan. Entonces, este individuo está tratando de empujar sobre una colina. Significa que aquí hay un ángulo, si lo logran observar, hay un ángulo de inclinación. ¿Sí? ¿Lo logran ver? O sea, aquí esto está con un ángulo de inclinación. ¿Sí? El ángulo teta. Quiere decir, esta personita está empujando hacia allá. Sin embargo, por eso es que se estudió vectores al principio de la clase de mecánica, porque si ustedes se fijan, todo lo que está expresado aquí son vectores. ¿Sí? Entonces, si se fijan, esto lo que viene a hacer es que con respecto a la horizontal, pues tiene sus componentes, vertical y horizontal. Ese vector que está produciendo el esfuerzo que realiza esta persona para realizar un trabajo que no es más que mover esa caja o ese objeto de un lugar a otro. Tiene que realizar un trabajo. Aquí ese vector tiene dos componentes, una en Y y una en X. Y todo eso se calculaba con las ecuaciones que ustedes ya aprendieron en mecánica para ver vectores, ¿sí? Que si querían calcular algo en X era la fuerza por el coseno del ángulo, eso era la magnitud del vector, voy a poner que es el vector A. Y si querían la magnitud del vector en Y, pues tenían que calcularlo con respecto a el seno del ángulo. Bueno, ¿a qué va todo esto? Que con respecto a cómo esté, lo que yo estoy suponiendo ahí, que les estoy hablando de trabajo, ¿sí? Que es un movimiento a través de, pues, una distancia. Entonces, aquí el trabajo se ve con respecto al vector en el eje de las X, o sea, cuánto se movió. Y ahí es donde aparece la fórmula en el caso de trabajo, con W mayúscula que se escribe, se calcula F por la distancia, el coseno del ángulo. Esas son las fórmulas generales. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la flexión y los momentos? Bueno, como aquí hay un esfuerzo y pudiera generarme un movimiento en el material, por eso es que luego aparecen estos llamados momentos flectores, lo que viene aquí en la diapositiva, ¿sí? O sea, que puede haber un movimiento debido a la fuerza, aquí no le llamo trabajo, se le llama momento, ¿sí? Que de lo que habla es lo que se pudiera mover, la viga o el cable o la estructura, ¿sí? Y entonces realmente sí, es con respecto a la distancia de donde se encuentra el esfuerzo o carga que se le esté aplicando a la viga, ¿sale? Bueno, espero que esta idea general que vean ustedes cuando lleguen a ver esa parte en mecánica general, ustedes digan, ah, sí, cuando hablamos de momentos. Y de hecho también muy al final de la clase de mecánica, ya para cerrar la materia, se ve momentos. Entonces, por eso yo no voy a profundizar demasiado aquí de tal forma que yo tome toda la clase de momentos, también porque allá también lo van a trabajar. Entonces, más bien es unir que ambas clases se nutran entre sí. Entonces, bueno, vemos también la flexión cuando el sólido está sujeto por uno de sus extremos. Si se fijaron en las diapositivas anteriores, era decir que estaba agarrado el sólido de ambos lados. Pero también puede pasar esto, como ven aquí, que esté agarrado a una pared, que esté un sólido agarrado a una pared. ¿Sí? Ahí está. Entonces, ¿qué sucede con esto?
Si se somete a un esfuerzo que actúa perpendicular igualmente a su eje, entonces se puede decir que esto es un esfuerzo de flexión. ¿Y qué es lo que sucede? Como ustedes pueden ver, aquí tenemos P que representa la fuerza. Podemos observar en este último diagrama, en el inciso B, por acá, qué es lo que pudiera suceder. O sea, que se flexionara. Aquí se ve mucho más claro la flexión porque no estoy agarrando de ambos lados la viga, sino nada más de un solo lado. Entonces, pueda pasar, si observan ustedes la pluma en este momento, que se flexione, ¿sí? Y es a lo que se le llama el aplicar esa fuerza a la viga, se le llama el esfuerzo de flexión. Y esto nos lleva, como ya les comentaba hace un momento, a lo que son los momentos. También puede surgir el esfuerzo de flexión cuando está sujeto a dos extremos, ¿sí? Y como les decía, es tener en cuenta, me regreso acá, tener en cuenta el tamaño, la distancia de donde se encuentra el esfuerzo. Ven ustedes aquí que nos lo marca con L mayúscula, que sería longitud o distancia, de la cual está el esfuerzo hacia el punto de apoyo. Esa distancia es muy importante al momento de calcular los momentos o lo que sea que va a suceder, ¿no? Ese movimiento que se va a producir por el esfuerzo aplicado a el material. Como pueden observar, por ejemplo, en estos diagramas de esta diapositiva, yo tengo en el diagrama de la derecha, tengo sujetado a un punto A y a un punto B, y en el medio se encuentra la fuerza o carga aplicada. Y muy importante entonces que esto de que en el medio para calcular las distancias, o sea, es a lo que se refiere L2, ¿sí? Lo mismo tiene que ver acá en este lado, ya ponerlo en la ecuación de qué está sucediendo, es con respecto a esas distancias donde se encuentra el esfuerzo, ¿sí? Hay una relación entre las distancias, si ustedes observan es la fuerza multiplicada por esa relación entre las distancias y también hay una división entre la distancia completa, ¿sí? Eso es, si yo quisiera calcular qué sucede en este punto, que pudiera llamar en el punto B, o qué sucede en este punto A. ¿Por qué? Ustedes observan, la ecuación es la misma con una ligera diferencia, un signo negativo. ¿De dónde está saliendo ese signo? Bueno, de que si yo pongo aquí en el centro, si yo graficara en el eje, en los ejes de las coordenadas, ¿sí? Entonces hablaría de si el esfuerzo se encuentra en el centro, ¿sí? Si yo estoy aplicando esa fuerza aquí en el centro, a la izquierda estoy hablando de los negativos. Ustedes saben que aquí es menos X, a la derecha es positivos. Entonces, esa es la relación que tiene con ese signo negativo o el que acá exista el signo positivo. Esto tendría que ver, por supuesto, a lo que me refiero es que tiene que ver con la relación que es donde se encuentre el esfuerzo, en qué espacio de la viga se está aplicando, ¿sí? Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿y cómo es que la flexión entonces se relaciona con las propiedades del material? Bueno, es que es eh, ¿qué tanto puede soportar de un esfuerzo? Y por eso se ve en relación a la flexión, ¿sí? Ok, limpiamos, continúo. Entonces, como ya les comentaba, ¿no? Esto nos lleva a un momento que se llama momento flector, que este es un momento de fuerza resultante de una distribución de tensión sobre una sección transversal de un prisma mecánico flexionado. O sea, lo que ven ustedes en la primera imagen
la segunda parte, o sea, la parte de abajo de la primera imagen que se encuentra como que un poquito flexionado. Y esto nos sirve para expresar lo que sucede con vigas, pilares, pueden ser losas, puesto que los elementos suelen a deformarse predominante por la flexión. O sea, la flexión nos puede llevar a una deformación. Aquella propiedad que veíamos ya hace desde un par de semanas que venimos hablando de ella y que ya hacíamos cálculos de la deformación, bueno, inicialmente se produce por una flexión, ¿sí? Y si logran ustedes ver la segunda de las imágenes que se muestra en esta diapositiva, aquí ustedes pueden ver donde tenemos marcadas distancias, ¿sí? Tenemos un punto de apoyo a la izquierda, un punto de apoyo en el medio y un punto de apoyo al final a la derecha. Y marcamos puntos a través de distintas distancias, porque uno puede calcular precisamente ese momento flector con respecto a qué distancia, como se los platicaba hace un momento. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera que ver los momentos con respecto al punto A, o sea, a la derecha del punto A, ahí van a ser movimientos precisamente positivos, ¿sí? Y si veo los momentos con respecto a este otro, tengo que usar mi plumita. Si veo los momentos con respecto a este punto de apoyo, si hago los cálculos a la distancia E y a la distancia F, entonces estos serán positivos. Si hago los cálculos hacia acá, hacia la izquierda, con la distancia D, con la distancia C, con la distancia B y con la distancia A, o sea, estas distancias, pues estos tienen que ver con el negativo. O sea, la torsión que se va a provocar por el momento de flexión, vean, ay, me salió muy chueco. Okay. O sea, vean ustedes, si tengo una viga, tengo un punto de apoyo, tengo acá las distancias respecto a ese punto de apoyo. ¿Qué es lo que va a estar sucediendo aquí? Si yo aplico un esfuerzo, por ejemplo aquí, a esta distancia, con respecto al punto de apoyo, el movimiento, por eso se les llama también la torsión. Hay un movimiento como lo que acabo de dibujar con esa flechita, ¿no? Es una curva, hay una torsión. Si la fuerza estuviese de este lado con respecto a el punto de apoyo, entonces el movimiento es opuesto, ¿sí? Y es a donde vamos que lo que sea positivo y negativo, que por supuesto va a estar expresado con respecto a las distancias y como les decía yo, grafíquenlo en un plano de coordenadas cartesianas y ven ustedes X positiva y X negativa, sin complicarse mucho. Entonces, aquí, por ejemplo, si yo, insisto, si quisiera calcular con respecto a este punto de apoyo, aquí al punto C, ¿qué sucede si aquí yo aplico una fuerza? Pero noten que no le estoy aplicando en ese espacio. Estoy aplicando, hay una fuerza aquí directamente de 3 kilonewtons o 3000 newtons por metro. ¿Sí? Acá, si observan ustedes, estoy aplicando una fuerza de 2 kilonewtons por metro, ¿sí? Que se ve expresada, ¿por qué? ¿De dónde salieron esos datos? ¿Sí? Vean ustedes. Eso es ya cuando quedó resuelto. O sea, el esfuerzo o fuerza o tensión o una carga, pues tiene que ver con una expresión en newtons, no newtons por metro o newtons sobre metro. Es newtons, o sea, si ustedes observan aquí, hay una fuerza que se está aplicando, es esta, que está aquí en rojo, a esa viga, hay un esfuerzo que se encuentra a 2 metros
de este punto de apoyo en el medio y se encuentra a 2, 4, 5, 6, a 6 metros del punto de apoyo A. Y en el caso de este punto de apoyo acá final, se encuentra a 1 metro de distancia, pero a su izquierda. Entonces, uno puede calcular con respecto a cada uno de esos puntos de apoyo cuánto es el valor del momento. Y como se los decía, en realidad es relativamente sencillo porque esto se calcula con el esfuerzo y la distancia, ¿sí? Entonces, en este caso, para este punto que ya tengo muy encerrado, el punto más de la derecha con respecto al primer punto de apoyo a la derecha, pues es un esfuerzo que se está aplicando de 6,000 newtons, dice 6 kilonewtons, o sea, son 6,000 newtons, a 1 metro de distancia, pero al negativo quiere decir que se están aplicando, o bien esto tiene referencia a menos 6 kilonewtons por metro. Ese es el momento que se está aplicando. Y así sucesivamente se hacen los cálculos con respecto a cada punto a través de toda la viga. ¿Cuál será el punto que nosotros queramos calcular? Insisto que depende del uso que uno le esté dando. Por ejemplo, en la cuestión de construcciones, de puentes o cosas similares, una estructura, pues entonces por eso es que se tiene que calcular a través de toda la estructura e ir agregando puntos de apoyo para evitar que se deforme, para evitar que llegue a algo tan extremo, no solo de deformación, sino como fractura, porque sabemos nosotros que si llega a pasar eso, si se realiza una fractura, si es muy superficial, aunque sea muy superficial, con el tiempo se va a continuar fracturando porque el esfuerzo va a seguirse aplicando y nos puede generar, pues, accidentes, ¿sí? Se nos rompe la estructura completa y, pues, eso no debe de pasar en un puente, no puede pasar en un edificio, no debe suceder. Entonces, fíjense, los ingenieros de estructuras, que dentro de la ingeniería civil hay una parte de ingeniería de estructuras, que de hecho hay estudios profundos nada más para eso, ¿no? Carrera completa. Bueno, los ingenieros en estructuras tienen que hacer estos cálculos constantemente, ¿sí? Es súper importante para ellos porque pues los materiales es con lo que ellos construyen y no están supuestos a pasarles a llegar a pasar los límites elásticos, o sea, donde se les rompan los materiales. Eso no debe pasar. Y debe haber, o sea, dentro de esto que menciono, ¿no? De límites elásticos, pues hay límites del donde puede soportar cargas y van en referencia precisamente al tipo de material, ¿sí? Avanzo. ¿A qué se le llama carga axial además? Aquella carga que resulta de un sistema de cargas que van alrededor de todo un eje centroidal de la sección del elemento cargado, ya sea en tensión o compresión. Nosotros habíamos estudiado o ya habíamos platicado sobre la tensión. Para algunos cálculos incluso hicimos, o sea que lo veíamos primero, era como si tuviera yo un cable y aplico tensión, ¿sí? Tenso el material. Y aquí, si notan ustedes, en la figura de la derecha estamos viendo la compresión, que es una situación similar a la tensión, nada más que como opuesta. O sea, es cuando yo estoy aplicando la carga sobre el material, ¿sí? Pero, por supuesto, se puede ver, se puede expresar en ambas, tanto en tensión como en compresión. Compresión, no comprensión. Aquí no lleva una N en medio, es compresión. Tiene que ver, o bien el término de presión, que tiene que ver con fuerza aplicada en determinada área. ¿Ok? Por lo tanto, las cargas axiales tienen referencia a esfuerzos que van sobre ejes, ocurren en elementos como cables, barras, columnas sometidas a fuerzas axiales. Aquí tienen ustedes el ejemplo de cables muy resistentes que sostienen, aparte de
la estructura de un puente a través de toda la estructura, que es lo que están observando en la fotografía que está aquí. Los cuales pueden ser de tensión o compresión, es lo que decíamos ya en la diapositiva anterior. Además de tener resistencia, los materiales deben tener rigidez, o sea, capacidad de oponerse a las deformaciones, que por eso es importante conocer que puede suceder la flexión. Por eso tiene que ser rígido el material, puesto que una estructura demasiado deformable puede llevar a ver comprometida la funcionalidad y obviamente también la estética, porque nos puede llevar a situaciones como el pandeo, que el pandeo, o sea, que se pandee, realmente proviene de ahí la palabra, nos deforma y ya el material no va a trabajar o no va a funcionar de igual. E insisto, una falla como el pandeo nos puede llevar incluso hasta la fractura del material y no queremos que eso suceda, ¿sí? Así como les platicaba de los momentos que tienen que ver con la distancia, uno puede calcular incluso la sumatoria de los momentos, o sea, todo alrededor. Si tuviera varias fuerzas actuando sobre la viga, entonces tendría que hacer la sumatoria de todos los momentos, que es lo que logran ver ustedes aquí con el diagrama a la izquierda, ¿sí? ¿Y qué vemos en esa gráfica que están ustedes observando ahí abajo? Bueno, tiene que ver con el máximo de carga permisible a través de los momentos que pueden presentarse en el material. O sea, uno puede graficar esto que estábamos hablando de los momentos, y puedes conocer entonces esos máximos a los que puede someterse. Y estas gráficas, por supuesto que van a ser muy útiles para que ya a la hora de estar trabajando con el material, pues hacemos la relación muy práctica o de una forma más corta, ¿sí? Esto de hablar de la flexión nos lleva también a hablar de cosas como la fatiga y ahorita, insisto, ahorita retomamos el pandeo que ya lo he estado nombrando a través de lo que estamos platicando, ¿sí? Bueno, la fatiga es una falla estructural en el material que se da cuando se aplican esfuerzos que cambian con el tiempo. O sea, vamos aplicando un esfuerzo al material y eventualmente sí genera y pudiera generar hasta un desgaste del material. Por eso les incluí esa figura o fotografía que pueden lograr ver ustedes aquí arriba a la derecha, ¿sí? Bajo condiciones estáticas, esfuerzos aplicados menores que la resistencia a la tensión no harían que el material falle, pero como tenemos materiales que se encuentran en movimientos constantes, con rozamientos constantes, como todo lo que tienen que ver con engranes, por ejemplo, tiene que ver con rozamientos entre un material y otro y eventualmente todos estos rozamientos producen esfuerzos entre un material y el otro. Y esto me puede llevar a una fatiga del material, ¿sí? Aquí tienen un ejemplo aquí abajo, como qué pasa si las fuerzas del viento están sobre un cuerpo, qué pasa con ello. Bueno, el viento, ustedes saben que tiene que ver con el movimiento del aire y el aire es materia, por lo tanto tiene masa, termina teniendo peso. Entonces, al final de cuentas, si yo tengo un objeto que está expuesto a las velocidades del viento, va a estar expuesto a un esfuerzo producido por esa masa que termina siendo una carga sobre el objeto. Entonces, eventualmente, ese esfuerzo puede producir una fatiga en el material. Entonces, tienen dos ejemplos ustedes ahí que los expresan. También aproveché y les puse esta figura, donde si damos un acercamiento, también logran ustedes ver que ya no se ve tan pulida la figura, en realidad se ve como que está afectada en superficie y a eso se refiere la fatiga, ¿sí? ¿Qué puede suceder con este tipo de falla? Que se genere una grieta en el material que puede ser muy pequeña.
Esta grieta también puede ser un defecto que ya puede existir en la fabricación de una pieza en base a un material. Si se acuerdan ustedes cuando veíamos defectos en los materiales cristalinos, nosotros allá veíamos que puede haber efectos de punto, de cuñas, que son lineales. Entonces allá veíamos también luego que se pueden corregir dando tratamientos térmicos y tratamientos termoquímicos. Pero puede haber sido que al fabricar pues una pieza no se hayan corregido esos problemas y eso nos puede llevar a tener fatiga en el material. Por eso es bien importante conocer esto, porque cuando se va uno a la manufactura del material, o sea, al producir los objetos de los distintos materiales, pues uno tiene que observar y hay pruebas como de rayos X con ultrasonido, hay pruebas que tienen que ver todavía más estructurales con respecto a la estructura cristalina con los microscopios electrónicos. ¿Se acuerdan que ya hablamos de eso también? Bueno, deben de hacerse esas pruebas en todo el tipo de fábrica donde se maneje materiales para asegurar que uno elimina estos problemas de fabricación, ¿sí? E insisto, la eliminación o la corrección de esas situaciones tiene que ver con tratamientos térmicos y termoquímicos. Pero puede haber surgido esto, entonces, ¿qué pasa si ya viene eso? Al poner el material a trabajar con, ya sea en un movimiento, ya sea que está sometido a cargas, a esfuerzos, entonces esas grietas se empiezan a ampliar, la longitud se vuelve más grande, ¿sí? Y cuando la grieta ha crecido demasiado, las piezas se debilitan y se fracturan, de tal forma que ya no hay vuelta atrás y lo que toca hacer es cambiar piezas, ¿sí? Entonces, es parte muy importante, muy esencial en la ingeniería, tanto para producir las piezas como para en dónde vas a usar las piezas. Entonces, en todo lo que tiene que ver con fabricación de productos, tenemos que tomar en cuenta las propiedades de los materiales. Ahorita estoy hablando de la fatiga, ¿sí? ¿Cómo se determina la fatiga? Aquí se realiza un ensayo, o sea, una prueba, o sea, una experimentación, ¿sí? Con un equipo que permite rotación. Se pone el material a un esfuerzo cíclico, o sea, a esa rotación, ¿sí? Se cuenta el número de veces que se aplica el esfuerzo hasta que al estarlo rotando se rompe. Y pues esos son límites que puede soportar el material con respecto a la fatiga, o sea, justo antes de que se rompa, son los límites. El ensayo más común es hacer girar, como les decía, en un eje con una fuerza de flexión en uno de sus extremos, ¿sí? Entonces se pone esto, se somete a un esfuerzo, o sea, lo que decimos, ¿no? A un esfuerzo, ¿sí? Se tensa el material y eventualmente se rompe, se fractura. Las curvas de fatiga típicas de los metales tienen dos tendencias bien definidas. Los metales ferrosos tienden a pues, esa tendencia horizontal, mientras que los metales no ferrosos tienen una tendencia decreciente. Ahí lo pueden ver ustedes en la gráfica de más a la izquierda. Aquí ustedes deberían de poder ver 3 gráficas. La de más a la izquierda pueden ver graficado arriba en el caso de los aceros y materiales no ferrosos. Hay una comparativa. Y en la gráfica de abajo, en la misma gráfica de la izquierda, pueden ver estos con respecto a la resistencia a la fatiga, ¿sí? Y si observan la gráfica que tenemos más a la derecha, aquí abajo donde aparece, donde estoy yo, ¿sí?
pueden ver que para materiales no ferrosos, la resistencia a la fatiga es un valor del esfuerzo para un número definido de ciclos. Estas gráficas las han realizado ya para muchos materiales, los propios las propias personas que se dedican a esto, y igual se pueden encontrar en los libros, en la literatura. ¿Sí? A partir de la curva de fatiga del material se obtiene el valor de la resistencia a la fatiga del material. Y con esto se pone en conjunto pues, lo que se haya obtenido del ensayo ese. Si vemos un poquito más grande el esquema de dónde se pone el material para probarse en el ensayo de fatiga, se fijan que lo que se hace es una flexión rotativa. O sea, por eso tratamos de entender la flexión, que es someter a una carga el material y se puede deformar. Pero entonces aquí sometemos a una carga todavía más extrema porque, como les explicaba hace un momento, lo ponemos a rotar. Ahí donde ustedes ven que dice la probeta, o sea, la probeta es el pedazo de material, es este de aquí, que se une a un sistema que tiene un eje que va a ser un eje rotacional. Para eso tenemos acá el motor que nos va a permitir que este movimiento sea de esa forma, cíclico. ¿Sí? Y lo que se hace, si se fijan, también se pone a través de una carga. ¿Sí? Se le pone una carga al material y se pone a dar el movimiento cíclico y hasta que aguante. ¿Sí? Muy bien. Por ahí andaba entrando Daniel y haciendo un poquito de ruido. Ok. Y de la misma forma, si nada más nos situáramos en observar la pura probeta, el diagrama de la probeta, para la fatiga a través de la prueba de flexión rotativa, podemos observar, ¿sí?, donde la probeta se une a través de rosca en ese sistema, porque va a estar, tenemos que agarrarla bien para que no se suelte a través de los ciclos, los movimientos que se le van a dar, ¿sí? Y eventualmente esto se rompe. Como les decía, nos ayuda a calcular los límites hasta cuánto soporta de estos esfuerzos a través de la fatiga. Existen, pues, como les decía, los gráficos respecto a la tensión y números de ciclos, y estos nos dicen entonces el comportamiento del material. Como logran ustedes ver ahí, tenemos una comparativa de un acero, que es un acero común, que tiene, si no me equivoco, tiene es acero al carbono con 0.47% de carbono. Eso significa el 1047, el 1047. También van a aprender eso. Ya se los voy adelantando, ¿no? Esto significa eso. El 10 es que nos habla que solo es acero al carbono, no tiene cromo, no tiene zinc, no tiene manganeso, otros. Y el 47 me dice que tengo un 0.47% en peso de carbono, lo que ustedes ya aprendieron, o sea que este es un acero hipotectoide. Ah, ¿no se acordaban? Bueno, ya se lo recordamos. Y en comparativa con una prueba para el aluminio, igual fíjense que también conserva su código que tiene que ver también con el tipo de aleación que tenga este aluminio. Y el comportamiento, si se fijan, es más resistente el caso del acero, ¿sí? Tiene una resistencia más alta a la tensión con respecto a el aluminio, ¿sí? Y noten que hay también una parte donde ya logramos tener un comportamiento, este comportamiento horizontal a cierta cantidad de, más o menos, anda como en unos 45,000 libras por pulgada cuadrada, o sea que son las Fis. Lo que logra resistir, ese es el límite de la fatiga. ¿Sí? En
cantidad de número de ciclos, o sea, a partir de 10 a la 6, o sea, 1,000,000 de ciclos. O sea, si tú lo mueves 1,000,000 de veces en esa rotación, ¿sí? Y ahí se comporta de manera similar a de ahí en adelante. O sea, no baja. Aquí. Muy bien. Una comparativa nada más para que vean que sí tiene una mayor resistencia a la fatiga y aquí podemos comparar fácilmente, ¿no? Los dos materiales. Y algo que les platicaba desde el principio también, que podemos tener esto de fatiga por pandeo. Y si logran ustedes ver, esto es al interior de un edificio, lo que logran observar aquí en la fotografía. Y dentro de esta edificación, podrían ustedes ver que hay dos situaciones aquí. Por la carga que tiene del propio edificio, esta puerta estaba sirviendo también de soporte y está deformándose, se está pandeando debido a que está llegando a sus límites, ¿sí? A los límites de flexión. Entonces, va a llegar un momento en que si este esfuerzo continúa de esa forma, esto se termina partiendo. Y es lo mismo que pasó con todo esto de aquí, el por qué se agrietó. Aquí alrededor, ¿qué materiales tenemos en el caso de la construcción? Estos materiales de aquí, esto que estoy tachando, si yo lo estuviera coloreando. Aquí tenemos una mezcla de materiales cerámicos y hacia el interior puedo tener vigas también, o sea, materiales metálicos. Por lo tanto, la situación de pandeo, fractura, fatiga, todo esto se puede dar, insisto, en todo tipo de materiales, ¿sí? Por eso lo vemos reflejado en una pared también. Esto lo llegamos a ver cuando la construcción no se hizo bien y solito sucedió esto, o también cuando hay un esfuerzo de compresión muy grande, cuando tenemos los terremotos. Y si no se construyó con respecto a las normas, en el caso de México existen las normas oficiales mexicanas, o sea que de ley también para construcción, de que se tienen que considerar los esfuerzos que pudiera producir un terremoto con la escala de Richter, y me parece que igual si se considera hasta terremotos extremos, arriba de 8 en la escala. Entonces, sí, no fue considerado en base a las leyes de construcción, que todo se traduce a propiedades mecánicas de los materiales, pues cuando viene un terremoto que esto provoca un esfuerzo grande debido al movimiento de las placas tectónicas. Entonces, si el material no tiene esos cálculos previos, entonces lo que sucede es esto, que termina pandeándose y termina fracturando. ¿Sí o no? Termina siendo muy interesante las propiedades mecánicas de los materiales. Son muy, muy, muy interesantes y esto permite que equipo de trabajo en las plantas de producción, material equipo pesado que es para cargas, que las estructuras como edificios, puentes, como ya se los ejemplificaba, se mantengan, puedan existir, ¿sí? Y si nos vamos a cosas más sencillas como una tuerca, tiene que haberse diseñado con respecto a las propiedades del material. Y van a decir ustedes, ¡ay, qué simple! Sí, la manufactura de cosas como una tuerca, como un tornillo, también tiene que ver con propiedades físicas y mecánicas de los materiales. Porque si no está considerado, quiere decir que donde yo ponga esa tuerca,
¿sí? Puede existir, precisamente tenía que resistir a los esfuerzos, y si viene con el defecto de fábrica ya viene agrietado, quiere decir que no va a resistir el esfuerzo, y lo que sea que iba a resistir esa tuerca termina generándome un problemón más grande alrededor de la propia tuerca, ¿sí? Que nada más era que se englobaba, que se ponía ahí la tuerca y tenía que permitir que no se moviera. Pues resulta que la tuerca no resistió y sí se mueve. Entonces, no, olvídense, esto genera accidentes, genera riesgos grandísimos. Y es por falta de la consideración de las propiedades físicas y mecánicas de los materiales. Así es. Bueno, continuando hablando del pandeo, es un fenómeno de inestabilidad elástica que puede darse en elementos comprimidos esbeltos y se manifiesta por la aparición de desplazamientos importantes transversales a la dirección principal de la compresión. En la ingeniería estructural, esto es lo que aparece principalmente en pilares, columnas y se traduce en la aparición de una flexión adicional en el pilar cuando se haya sometido a la acción de esfuerzos axiales de cierta importancia. ¿Qué nos quiso decir? Bueno, lo que ustedes logran ver aquí a la derecha en los diagramas, o sea, después de ser sometido a un esfuerzo constante, el material no soporta y se desvía de su eje, digamos, ¿no? Del eje en el que debería estar. En este caso lo estamos observando con eje vertical. Entonces termina flexionándose, ¿sí? Y es a lo que al final de cuentas le llamamos el pandeo, que son efectos de el que soporte o no soporte un esfuerzo el material, ¿sí? Bueno, hemos llegado al final de las diapositivas el día de hoy. No es que se acaba la clase, ya les platicaba desde el principio que vamos a trabajar durante esta semana y la próxima semana. ¿En qué va a consistir el trabajo que les toca dar continuidad a ustedes? Bueno, tiene que ver con ejemplos de utilización de esto de el pandeo, la flexión, los momentos. Entonces, sobre eso es lo que van a estar trabajando el resto de la semana. Las prácticas las están realizando, que tiene que ver con esfuerzo y tracción, me parece. O sea, tienen que ver muy bien con lo que hemos estado hablando todas estas semanas sobre las propiedades de los materiales. Entonces, se espera que ustedes tengan igual dudas y que logren expresarlas. Como les dije al principio, para cerrar la clase necesito que ustedes enciendan eh, su video para poder tener la captura de que estaban aquí. Entonces les doy por favor unos segundos para que puedan encender su video y poder verlos. Entonces, por favor, encienda su video. No necesita encender su micrófono. Con el video es suficiente. Muy bien. José Jesús, América, Mauricio, Carlos, Gustavo, me faltan para poder tomar y despedirnos. Profe, yo no tengo cámara. Lástima. Ok. América, José, Gustavo, Fernando, Gabriel, Carlos. Maestra, mi cámara no sirve, pero sí aquí estoy. Okay. Dice América que sí está y La mía tampoco, profe. qué casualidades las de ustedes. Bueno, Yo aquí ando, profe, también. ok. Voy a tomarla. 1, 2, 3. Que ahí se estaban peinando, pero bueno, ahí estamos. La tomo, la copio y estamos eh, listos. Muy bien. Aquí cierro, pero no se me vayan. Cierro la clase. Entonces voy a dejar de grabar.